Vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, con el ingeniero Juan Cheput, es congresista de la República. Ingeniero Cheput, qué gusto saludarlo. Como siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, estimado José, muy buenos días. Bueno, la preocupación es latente, ¿no? El nivel de precariedad al que ha alcanzado el Congreso de la República. Ya un descontrol de una manera más que alarmante, ¿no? ¿Qué hacer en estas Claro. circunstancias? Tal vez lo peor, estimado José, es que actúan con un gran cinismo. No les importa lo que diga la ciudadanía. Todos hablamos, porque es una realidad, que el Congreso ha llegado a unos niveles realmente deplorables en cuanto a moral, en cuanto a la capacidad para generar leyes en beneficio del país, a esa especie de sinvergüencería que tienen cuando plantean proyectos de ley en beneficio propio, pero no les importa. Escuchamos a parlamentarios que dicen, no me interesa que tenga 3, 4%, no trabajamos para las encuestas, cuando eso es legitimidad, eso es autoridad, eso es respeto de parte de la opinión pública. Entonces, pues estamos ante un Congreso desfachatado, con características que no corresponden a la política, con características que más bien responden a la forma como usualmente se comportan, pues, la gente que está al margen de la ley, que no le interesa el plano moral. Lo que está sucediendo en cuanto a las acusaciones de la red de corrupción, la respuesta, por ejemplo, de Edwin Martínez, yo la contraté y qué, ¿no? ¿No? Burlándose de las preguntas del periodismo cuando dicen, ¿cómo es posible que una señorita que no llega a los 30 años, que no ha culminado sus estudios de derecho, ¿no? Que ha sido sindicada como trabajadora de OnlyFans, vendiendo fotos sugestivas, trabaje con él ganando 8.000 soles aproximadamente? Eso es absolutamente inusual, es desfachatado, cínico, y es por eso que la gente percibe a este Parlamento como el más inmoral de todos los tiempos. Ya no el peor, el más inmoral. Ahora, el otro aspecto que usted mencionaba y me parece muy puntual es que el Congreso le resta importancia a lo que señalan las encuestas. Y usted acaba de señalar que eso es legitimidad, por un lado. Pero de la misma manera actúa el Ejecutivo. El Así Ejecutivo también es. la Presidenta de la República. O sea, estamos ante dos poderes del Estado que simple y llanamente quieren hacer tabla rasa y hacer lo que ellos les venga en gana. Y la palabra es literal, lo que les den gana. Porque mira, cuando un político responsable y con trayectoria tiene 5, 7, 8, 9%, se esfuerza en mejorar. Pero este gobierno, empezando por la presidenta Boluarte o el Parlamento, no les importa. Inclusive la presidenta dijo, pónganme de una vez 0%, ¿no? Ignorando lo que es la legitimidad. Para que nuestros televidentes u oyentes entiendan, legitimidad es esa autoridad que una persona le confiere a otra sobre la base de su credibilidad, del respeto, ¿no? Una persona que tiene peso político, gravedad, gravitas, como decían los antiguos. Entonces, la presidenta no se da cuenta que con 2,8% nadie le hace caso, no existe. Lo que ella pueda decir a la gente le importa un comino. Y te doy un ejemplo concreto. ¿En qué país del mundo se ha visto que la presidenta de una conferencia de prensa con todo su gabinete o que plantee un debate nacional alrededor de la pena de muerte y no aparezca en ninguna primera plana? Que no sea la noticia central de los noticieros, que no genere una discusión ciudadana. O sea, en ningún país, pero acá en el Perú sí. ¿Por qué? Porque la señora no existe. Y en lugar de rodearse de un mejor elenco de ministros, hace todos los esfuerzos para poner a los peores. En este caso, por dar otro ejemplo, la situación de Juan José Santibáñez, un ministro verdaderamente penoso, mediocre, peor que mediocre, absolutamente negativo para la Policía Nacional del Perú y que está permitiendo que la ola delictiva se amplíe. Siguen los asesinatos, sigue el sicariato, ha empeorado la extorsión, las motos andan sin control, se meten hasta en la vía expresa, en la Javier Prado, en todas partes, ¿no? Como si no existiera la policía. Estamos en una situación peor que nunca y sin embargo el señor Santibáñez permanece en su puesto. Eso es responsabilidad, pues, de Dina Boluarte.
Ahora, el otro aspecto, y quiero volver un poco a esta situación que se registra en el Congreso con la aparente red de prostitución. Se han denunciado los medios de comunicación y tal como usted lo señalaba, yo también escuché la entrevista que le formulaban al legislador representante por Arequipa, ¿no? Edwin Martínez, ¿no? Minimizaba, es más, incluso ironizaba con la investigación. Pero más allá de este tema, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? O sea, no hay el mínimo control en el Parlamento, es tierra de nadie el Parlamento, o sea, no hay los filtros necesarios. Usted ha sido parlamentario, además conoce la hermenéutica, conoce un poco cómo se maneja en el interior legislativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Lo que sucede es que no hay congresistas con peso político, con temperamento, congresistas como he llamado en algún momento estelares, ¿no? Tú no necesitas tener una gran bancada para ejercer un control hacia el Parlamento y al interior del Parlamento. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Carlos Ferrero, por ejemplo, o de lo contrario, haber sido parlamentario con figuras de la política o con personajes con peso político propio, ¿no? Como Jorge del Castillo, Vitocho García Belaúnde, Javier Velázquez Quesquén, Marco Arana, Marisa Glave. Entonces, el Fujimorismo podría haber tenido 73 parlamentarios, pero un puñadito de parlamentarios los paraba en seco. Por otro lado, si alguien se comportaba mal, pues nosotros lo sacábamos. El general Donaire era protegido por el Fujimorismo, era protegido por su propio partido, APP, y sin embargo, el que habla sustentó su salida y la argumentó indicando que no podía continuar en el Congreso una persona que estaba acusada de haber robado gasolina, ¿no? Que es mi compañero, todo lo que tú quieras, pero primero está la moral del país. El Congreso ha sabido procesar actos en los cuales se ha desprendido de parlamentarios. Hemos visto disputas públicas entre, por ejemplo, Johnny Lescano y un conjunto de congresistas del APRA, porque hay control entre pares. Pero en este momento, ¿cuál es el congresista que puede hacer un control entre pares? Acusar, fiscalizar, confrontar con sus propios compañeros porque no está de acuerdo con esta inmoralidad. No hay ni uno, ni uno. Como he señalado ayer en otra casa comunicacional, los militares, ¿no? El señor Quiabra, Williams, Montoya, Cueto, llegaron al Congreso ofreciendo luchar por la seguridad ciudadana, ser garantía de la seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo primero que hacen? Blindar a este sujeto, Juan José Santibáñez. Son un cero a la izquierda. Nunca ha habido tantos militares en el Congreso, marinos, generales del ejército, generales de la policía, y nunca ha estado tan mal la seguridad ciudadana. O sea, son personajes inútiles. Entonces, desde el momento que hay complicidad, que no hay control entre pares, pues esto se convierte en un desmadre. El tema de los mochasueldos, ¿quién lo ha investigado? En el año 2013, Michael Urtecho, ahora no ha habido por la justicia, Michael Urtecho fue expulsado del Congreso. El Congreso en los últimos años, antes de este Parlamento, ha sacado un promedio de 22, 23 personas. Acá no pasa nada. Se mochan los sueldos, nadie dice nada. Reciben bonos, los aceptan con agrado. ¿Tienen problemas con el personal como lo estamos viendo y se genera una red de prostitución? No, eso es mentira, no pasa nada. Y lo peor es que hay cínicos. Lo peor es que hay gente como Edwin Martínez, de Acción Popular. Con gentuza de ese nivel, el futuro del país es realmente dramático. Estamos dialogando con el ingeniero Juan Cheput, en su momento ha sido congresista de la República. Ahora estamos ante otro riesgo, ¿no? El número de partidos políticos que se presenta o podrían presentarse en el año 2026, ¿no? ¿Qué riesgos enfrentamos desde esa perspectiva? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, en primer lugar, acá, si dejamos las cosas como están, el horizonte es completamente negativo. Imagínate una hoja, una ficha para votar de aproximadamente 60 partidos, que a eso podríamos llegar. Entonces ahí ya se complica el pase a la segunda vuelta, pues se puede dispersar el voto y podría darse el caso que ningún partido pase la valla.
Matemáticamente eso es posible por la confusión. Por otro lado, votar por dos personas para senadores a nivel nacional, dos personas para senadores a nivel local, regional, dos personas para diputados a nivel local, dos personas para el Parlamento andino y a la vez por la plancha presidencial, eso es una locura. Si para nosotros, para ti, para mí, que estamos acostumbrados a consumir política es difícil, imagínate para un ciudadano. Y eso es responsabilidad de este gobierno y de este Congreso, que no han hecho los esfuerzos para simplificar el marco legal y anular esta situación. Eliminaron las primarias, con lo cual el filtro que iba a dejar fuera a los partidos que no las pasaran, iba a permitir pues que al final quedaran 20, 25 partidos, porque los que no saben, si íbamos a unas primarias, solamente pasaban a la elección del 2026 los partidos que superaran el 2% de votos. Eso lo anularon. Entonces ahora tenemos un conjunto de partidos que están que se sacan los ojos entre ellos, que se insultan, o sea, yo no sé para qué se han inscrito en los partidos si ya se quieren retirar. Entonces estamos yendo al desastre. Y el Ejecutivo no utiliza su prerrogativa de poder cambiar las cosas a través de proyectos de ley. El Ejecutivo es indiferente, como si Dina Boluarte quisiera que ocurra una tremenda desgracia electoral, ¿no? Entonces, estamos pues, por eso es que yo creo de que ella debe ser vacada, porque ella no puede conducir el próximo proceso electoral. Finalmente, ¿considera usted que hay la posibilidad en el escenario que se presenta de alianzas políticas o es muy complicado ahorita? Sumamente complicado, estimado José, porque hay incentivos perversos. Y yo lo estoy viviendo en estos momentos conversando con una gran cantidad de amigos que pertenecen a partidos, los llamados partidos más conocidos, ¿no? Con mayor tiempo, como por ejemplo el APRA, el PPC, APP, Fuerza Popular, ¿no? El mismo Renovación. ¿Por qué se van a aliar con un partido quitándole la posibilidad de darle prioridad a sus integrantes? Ahora, desde el momento que el candidato a la presidencia puede ser cabeza de lista a diputados o a senadores, hace que se impidan las alianzas. Y por otro lado, imagínate tú, pongamos un ejemplo, que Keiko Fujimori con Fuerza Popular deciden juntarse con 5 partidos. Las leyes indican de que subiría de 5 a 6% la valla. Eso es favorable. Pero esos 5 partidos, sus integrantes, ¿en qué lugar van a ir a la lista de senadores? ¿En qué lugar a la lista de diputados? ¿Cómo va a ser el pacto? O sea, está muy difícil. Y como los partidos con antigüedad saben que eso es consumirse en disputas, en peleas internas, van a preferir ir solos. Así que yo pienso, y mira, y esto está grabado, lo que estamos hablando, que el próximo proceso electoral va a ser con un mínimo de 35 partidos, lo cual ya es una locura. 35. Podemos llegar a 60, pero que van a ser 35 como mínimo, no tengo ninguna duda. Bastante complicado el panorama político que nos espera. Ingeniero Juan Cheput, yo le Así. agradezco por la gentileza que ha tenido. No sé si tenga algo que agregar y también quiero aprovechar para desearle unas felices fiestas. Sí, por supuesto, yo también quería terminar este gratificante encuentro contigo, deseándote una feliz Navidad a ti, a toda la familia de RCR Perú, a todos tus oyentes y felicitarte por tu programa. Objetivo, siempre tratando temas de punta y espero que sigas en esa línea el próximo año, no tengo dudas que así será, pues en un año electoral se necesita de espacios inteligentes como el que tú conduces. Feliz Navidad, estimado José, y muchísimas gracias por la oportunidad. Le agradezco, ingeniero Juan Cheput.